Buenas tardes, hermanos, que el Señor les bendiga. Vamos a iniciar con este culto vespertino con una oración. Padre, te damos gracias por este día, porque has sido bueno y misericordioso con nosotros, Señor, porque nos has cuidado, Señor. En esta hora te pedimos, Padre, que este culto sea de tu agrado, que sea de alabanza y de gloria a tu nombre, Señor. En Cristo Jesús te pido todas estas cosas en perdón de mis pecados. Amén. Vamos a entonar un canto, hermanos, el himno número 7, Solo a ti, Dios y Señor. Y la gloria y el
Hermanos, buenas tardes o noches. Este es el culto vespertino de este domingo. Y vamos a ver un pasaje muy hermoso que está localizado allá en el primer libro de Samuel 5, versículos del 1 al 12. Es un pasaje en que se escenifica allá en la ciudad de Asdod, una de las 5 principales ciudades de los filisteos. Eso no tuvo lugar en Israel, ni en Judea, ni en Samaria, sino en Asdod, república de los filisteos. Y tiene mucho que ver con idolatría, con superchería, con superstición y con esas ideas equivocadas que el mundo tiene respecto de la divinidad que le hacen ser idólatras. Temer lo que no tienen que temer y dejan de temer a quien sí deben de temer. Porque el ser humano está hecho para temer cuando hay necesidad, pero debemos temer a cosas justas. Si los temores injustos nos destruyen y los temores justos salvan nuestra vida. Así es, ¿no? Si le tememos al que le debemos temer, podemos salvar la vida. Y si tememos a quien no debemos temer, entonces nuestra vida se destruye sola. Y eso es lo que está pasando con mucha parte de la humanidad, con muchos pueblos, con muchas familias, con muchas personas, porque temen a lo que no hay que temer. Son temores injustos. Bien, pues este capítulo 5 del primer libro de Samuel habla del arca de Dios. Y vamos a ver los primeros 12 versículos, les invito a leer conmigo. Dice así: cuando los filisteos capturaron el arca de Dios, la llevaron desde Ebenezer hasta Asdod. Y tomaron los filisteos el arca de Dios y la metieron en la casa de Dagón y la pusieron junto a Dagón, su ídolo. Y cuando al siguiente día los de Asdod se levantaron por la mañana, he aquí que Dagón estaba postrado en tierra delante del arca de Jehová. Y entonces tomaron a Dagón y lo volvieron a poner de pie en su lugar. Y volviéndose a levantar de mañana al siguiente día, he aquí que Dagón había caído postrado en tierra delante del arca de Jehová, pero la cabeza de Dagón y las 2 palmas de sus manos habían sido cortadas sobre el umbral, habiéndose quedado a Dagón solamente el tronco. Por esta causa los sacerdotes de Dagón y todos los que entran en el templo de Dagón no pisan el umbral del Dagón en Asdod hasta hoy. Y se agravó la mano de Jehová sobre los de Asdod y los destruyó y los hirió con tumores en Asdod y en todo su territorio. Y viendo esto los de Asdod dijeron: no quede en nosotros el arca del Dios de Israel, porque su mano es dura sobre nosotros y sobre nuestro Dios Dagón. Convocaron pues a todos los príncipes de los filisteos y les dijeron: ¿qué haremos del arca de Dios de Israel? Y ellos respondieron: pásese el arca del Dios de Israel a Gat. Y pasaron allá el arca de Dios de Israel. Pero aconteció que cuando ya la habían pasado, la mano de Jehová estuvo contra la ciudad con gran quebrantamiento y afligió a los hombres de aquella ciudad, desde el chico hasta el grande, y se llenaron de tumores. Entonces enviaron el arca de Dios a Ecrón. Y cuando el arca de Dios vino a Ecrón, los ecronitas dieron voces diciendo: han pasado a nosotros el arca del Dios de Israel para matarnos, a nosotros y a nuestro pueblo. Y enviaron y reunieron a todos los príncipes de los filisteos diciendo: enviad el arca de Dios de Israel y vuélvase a su lugar en Israel y no nos mate a nosotros ni a nuestro pueblo, porque había consternación de muerte en toda la ciudad y la mano de Dios se había agravado allí. Y los que no morían eran heridos de tumores, y el clamor de la ciudad subía al cielo. Fíjense, hermanos, que el primer mandamiento de la ley, lo primero que Dios nos dijo en la ley es: no tendrás dioses ajenos delante de mí. No te harás imagen de ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra, y no te inclinarás a ellas ni las honrarás. Porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos y hasta la 3ª y 4ª generación
de los que me aborrecen. Las naciones han quebrantado una y otra vez este primer mandamiento. Incluso hay una iglesia muy grande que prefirió borrar ese mandamiento y poner otro. Amarás al Señor tu Dios de todo tu corazón. Pero ese amarás al Señor tu Dios de todo tu corazón, toda tu mente, todas tus fuerzas, es el resumen de toda la ley, ¿verdad? Ellos le pusieron, pues es el primero y más grande, pues lo ponemos en primer lugar en el decálogo y nadie nos va a reclamar porque sí es el primer mandamiento. La realidad es que el primer mandamiento es: no tendrás dioses ajenos delante de mí. Y si de veras amamos al Señor tu Dios con todo tu corazón, ya no te quedará nada de corazón para amar a un ídolo. Así que, de todas maneras, mucho peca. Poniendo uno u otro mandamientos, hay pecado en el mundo porque se ha hecho idolatría, que es el pecado más grande, es el pecado contra el Padre Celestial. Es un pecado directo contra el Padre Celestial. Cada cultura tiene un panteón. Panteón no quiere decir cementerio, quiere decir un grupo de dioses falsos. Esa es la mitología de los griegos, la mitología de los romanos y otras mitologías como la de los egipcios, de los babilonios, de los mexicas, de los aztecas. Todos tienen su mitología y dioses de muchos tipos y muchas formas por todas partes. Son deidades artificiales creadas por el hombre. Y por eso muchos intelectuales de hoy en día dicen, eso de que Dios creó al hombre es falso. En realidad el hombre inventó a un Dios. Y no han inventado un Dios, han inventado miles de dioses falsos. Si fuésemos a ver la mitología de los hindúes, tienen más de 3 millones de dioses falsos. Así que sí es cierto eso de que el hombre ha inventado dioses, pero son dioses falsos. El único Dios verdadero fue el que creó al hombre a su imagen y semejanza. Ahora, los dioses inventados por el hombre no solo son falsos en el sentido de que no existen, o sea, están nada más en la imaginación de sus creadores y de sus crédulos, los que creen en esos dioses falsos, sino que las características que describen a esos dioses falsos son características humanoides. En vez de que Dios, que hizo al hombre a su imagen y semejanza, estos hombres depravados hacen dioses a su imagen y semejanza, con pasiones humanoides, con celos, con traiciones, con envidias, con venganzas. De eso se tratan los dioses falsos del Monte Olimpo y de la mitología romana, y son dioses violentos, son dioses carnales y apasionados que tienen amoríos y que tienen traiciones entre ellos. Así reflejan su humanidad los creadores de los dioses falsos. Y muchas veces estos dioses falsos tienen verdaderas características satánicas y demandan cosas nefastas. La mayoría de los dioses falsos y de los ídolos llevan a sus creyentes, a sus crédulos, a guerras santas, los llevan a sacrificios humanos, los llevan a sacrificios de niños, hacen orgías sexuales entre ellos, practican el espiritismo, la adivinación, el engaño, aman engañar y son engañados, y la cautividad. Los adoradores de dioses falsos están cautivos y necesitan ser libertados, porque un ídolo falso los cautiva. Y alguien pensará, bueno, espérate, un ídolo lo creó un hombre y por lo tanto no existe y por lo tanto no tiene poder. Cierto, los ídolos no son nada, sean hechos de fierro o hechos de madera o hechos de barro, no son nada. Pero la adoración a los ídolos es inducida por los demonios.
Entonces tú ves a un ídolo, puedes pasar junto a él y no pasa nada, no te va a rasguñar, ni a comer, ni a morder. Pero si tú te inclinas ante él y lo honras, entonces estás obedeciendo a un demonio que te induce a adorar al ídolo. Todos los adoradores de ídolos en realidad son adoradores de los demonios. No están adorando a Dios, están adorando a un demonio, a un espíritu muy fuerte que lo mueve a adorarle. Los demonios anhelan ser adorados. Si ustedes recuerdan, Satanás, que era un ángel de luz, como Dios lo creó, tuvo hambre de ser adorado él también. Dice, soy hermoso, adórenme. Y solicitó a los ángeles del cielo, que eran un poco menores que él, que lo adoraran. Y dice la Escritura que la tercera parte de los ángeles cayeron en esa tentación y adoraron a Satanás. Por lo tanto, fueron arrojados junto con él, no solo de la presencia del cielo y a la tierra, sino que al fuego eterno al final de los tiempos. Porque Satanás apeteció ser adorado. Cuando el Señor Jesús vino a la tierra y fue bautizado por Juan en el Jordán, el Espíritu le llevó al desierto y era tentado por el diablo. Y la petición más grande que le hizo Satanás, porque le hizo 3 tentaciones, ¿recuerdan? La primera fue apelando a sus apetitos, convierte las piedras en pan y come. La segunda fue tírate del templo y la gente va a ver cómo Dios te protege de no caer y van a decir tú eres Dios, ¿no? Pero la tercera fue la petición más importante para Satanás. Dijo, todo te daré, todos los reinos del mundo te los doy si postrado me adoras. Porque Satanás quisiera ser adorado como Dios es. Él quisiera y dijo, si el Hijo de Dios me adora, estoy hecho. Por supuesto el Señor le contestó, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Y entonces Satanás se alejó, frustrado, vencido, derrotado en aquellas tentaciones. Pero solamente nuestro Dios es digno de ser en gran manera adorado. Bien, pues las enseñanzas que vemos hoy en este pasaje que ya leímos, de cuando, ¿se acuerdan ustedes que los hijos de Elí y el pueblo de Dios fueron a pelear con los filisteos, fueron derrotados, los hijos de Elí fueron muertos y se llevaron el arca del pacto pensando que esa arca los protegería? No los protegió, los entregó en manos de los filisteos y el arca fue robada por los filisteos y se la llevaron a Asdod. Cuando llegó la noticia a Elí, que estaba muy anciano y ciego, que era el sumo sacerdote y fungía como juez, escuchó el lloro de la gente que venía entrando porque venían derrotados, solo los que pudieron sobrevivir venían heridos y llorando, y preguntó qué pasó y le dijeron, tus hijos han muerto. Y él ya lo esperaba. Pero dijeron, y el arca del pacto fue robada. En ese momento Samuel ahí sí se turbó y se fue de espaldas y se desnucó. Perdón, Samuel no, Elí. Elí se desnucó y murió. No por la muerte de sus hijos, que ya sabía que iban a morir, sino porque fue robado el arca del pacto de Dios, el objeto más sagrado que han tenido los israelitas en toda su historia. Hoy mismo están pensando en reedificar el tercer templo, pero el problema más grande es dónde van a encontrar el arca del pacto. Otras cosas como los incensarios y los candelabros los tiene el Vaticano ahí en su poder, pero el arca del pacto se perdió. Y ahora, en ese tiempo se lo habían llevado los filisteos. Y en esta escena, en esta historia en que el arca del pacto de Dios, estando en Asdod, fue llevado al santuario de Dagón y colocado junto a la imagen de Dagón, lo cual podría ser un sacrilegio, pero los filisteos no querían tanto hacer un sacrilegio, sino que ellos decían, si esta arca le ha servido a Israel de protección, vamos a tenerla con nosotros para que nos proteja a nosotros. Y la pusieron ahí en el santuario junto a Dagón. Al otro día Dagón estaba derrotado, destruido, tumbado junto al arca o frente al arca. Y entonces ellos dijeron, vamos a
a levantarlo otra vez, ¿verdad? Por alguna razón se cayó, ¿qué pasaría? Pues lo levantaron, lo pusieron de nuevo de pie junto al arca, y al siguiente día el Dagón estaba no solo derribado frente al arca, sino que habían sido cortadas su cabeza y sus manos. Y las manos y la cabeza de Dagón estaban allá en la entrada, en el umbral. Y eso hizo sospechar mucho a los filisteos. Dijo, ¿qué pasó? Todavía se pudo haber caído, pero ahora fue cortada la cabeza y cortadas las manos. No es que se quebró al caer, alguien las cortó y las puso en el umbral de la puerta. Empezaron a sospechar que un poder muy grande había hecho esto. Y al tercer día, como muchas cosas importantes pasan en la historia bíblica, al tercer día los hombres fueron atacados por una enfermedad de tumores en todo el cuerpo. Y muchos morían y otros estaban realmente enfermos. Nos hace recordar aquella peste bubónica que mató a millones de personas en Europa. Se les aparecían tumores en el cuerpo y una fiebre que los mataba. No había tratamiento para eso, no había antibióticos, no había forma de detener. Millones de personas murieron en aquella vez. Y esto que le pasó a los filisteos vino como consecuencia de su maldad, del robo que hicieron del arca de Dios. Robaron el arca del pacto en la victoria en que murieron los hijos de Elí. Pensaban que era un objeto milagroso, que como ayudó a los israelitas, los ayudaría también a ellos. La pusieron en Asdod, en el templo de Dagón, pero el templo de Dagón, que estaba en Asdod, vio el milagro de que Dagón fue derribado y luego cortadas las cabezas y las manos, para que no piense, para que no actúe. De por sí nunca actuó ese Dagón, pero esto era un símbolo, una señal, un mensaje de Dios. Pero el mensaje que sí entendieron fue cuando se empezaron a salir tumores en el cuerpo a los filisteos. Así que dijeron, vámonos a llevar esto hasta otra ciudad. Y lo llevaron a la ciudad de Gad, y pasó lo mismo, se llenaron de tumores los hombres y morían todos los días. Luego se llevaron a Ecrón, y los filisteos de Ecrón clamaban, decían, no la tengan aquí, regrésensela a Israel, porque aquí nos va a matar a todos. Si ustedes recuerdan que el dios Dagón estuvo antes en un templo en Gaza, pero aquel templo de Gaza fue derrotado, fue destruido por Sansón, cuando al final de su vida movió los pilares y se cayó el templo, matando a más de 3,000 filisteos. Bueno, era también un templo a Dagón. Ese Dagón no tenía ningún poder porque era solo un ídolo, pero los filisteos estaban endemoniados, siempre atacaron al pueblo de Dios. Bien. En este pasaje, pues, Dios muestra la superioridad del Dios de los cielos contra el ídolo Dagón, ¿verdad? Fue una manifestación de poderío de Dios al destruir el ídolo, pero también al matar a tantos filisteos con una enfermedad que no podían detener. Los filisteos reconocieron entonces, primero reconocieron el poder y lo atribuían al arca, ¿no? Pues el arca es poderosa. El arca nos puede servir, nos puede librar, así como ha librado a los israelitas. Y pensaban que el poder estaba en el arca. Y era el arca del pacto, el más importante de todos los de objetos sagrados que tenía el pueblo de Dios, pero el arca en sí no tenía ningún poder, ninguno. Cuando el pueblo se empezó a llenar tumores, pensaron que era el arca lo que les estaba causando los tumores. Dijeron, llévense el arca para que ya no sigan saliendo tumores. Todos esos sentimientos eran temores falsos, eran superchería, era superstición. Ni Dagón tenía poder, ni el arca del pacto tenía poder alguno. El poder venía de lo alto. Finalmente los filisteos, y no los líderes, sino el pueblo, llegó a una conclusión muy válida. Dice, bueno, Dagón no nos pudo librar,
El arca no nos está ayudando, nos está enfermando. Vamos a clamar por ayuda. El pueblo filisteo. Y clamaron, dice ahí la escritura. Pero no clamaron a Dagón. No clamaron al arca del pacto. Clamaron al cielo, donde está la presencia de Dios. Quiere decir, el mensaje fue bien duro, bien mortífero, bien poderoso de Dios, y finalmente la gente sencilla, la gente del pueblo, entendió que el poder viene de Dios, de lo alto. Nosotros vivimos en una nación llena de idolatría, no solo venerando a María, que suena noble, es la madre de Jesús, qué bonito, ¿verdad? Algunos me decían, compañeros, amigos de trabajo que tienen la fe mariana, diciendo, oye, ¿tú crees que se va a enojar Dios porque veneras a su madre? Por favor, Samuel, piénsalo bien, estás venerando a la madre de Dios. Y bueno, no es la madre de Dios, fue la madre de Jesús, y fue una mujer, ¿no? Entonces no estás adorando a la madre de Dios, ni estás adorando a una diosa, sino a una mujer que vivió hace mucho y hoy ha muerto. Esa es la realidad. Pero vivimos en un pueblo idólatra que no solo a María. Si se hubieran detenido en la adoración a María, quizá hubiera sido menos mal. Pero empiezan a adorar a un montón de santos. Algunos realmente existieron, aunque no fueron tan santos, y otros ni siquiera existieron, sino que fueron inventados por hombres, y luego se hicieron imágenes de talla, lo cual ya constituye un franco pecado de idolatría. Y hoy en día ya se venera hasta la Santísima Muerte, ¿no? Y en algunos países ya se ha aprobado el culto satánico, porque la idolatría puede empezar con María, pero termina con Satanás, porque la idolatría es un camino perverso en contra del Dios Altísimo, que trae un montón de destrucción al pueblo, que trae un montón de ideas falsas, que trae la disciplina de Dios en contra, que trae enfermedades transmisibles e incurables, que trae tumores y que trae decadencia moral y espiritual, porque la idolatría es el primero de los grandes pecados. Esta lección nos sirve para ilustrar a amigos y familiares que tengan esta tendencia acerca del verdadero poder y de dónde viene el verdadero poder. ¿Quién es el que verdaderamente protege? ¿Quién es el que verdaderamente sana? ¿Quién es el que verdaderamente salva? Así que, hermanos, les invito a que leamos ese capítulo otra vez, y luego se lo compartamos a nuestros amigos que tienen tendencia idolátrica. Y no solo los ídolos religiosos, hay ídolos artísticos, hay ídolos futbolísticos, hay ídolos políticos. No debemos venerar a nadie más, sino orar por ellos, quiero decir los políticos, los artistas, para que si quizás, como el pueblo de los filisteos, puedan reconocer de dónde viene el poder y clamen al cielo por salvación. Y entonces el Señor Jesús los alcance. Vamos a orar. Señor, gracias por tu presencia, por este mensaje en el libro de Samuel. Permite que estemos liberados de toda tendencia idolátrica que el mundo sufre, que nosotros seamos libres de eso totalmente y honremos al único Dios verdadero que está en el cielo, que eres tú, y a su Hijo amado a quien has enviado. Dice a la iglesia, bendice su testimonio, fortalécele, para que seamos un verdadero faro que alumbra en las tinieblas y que pueda servir de guía a las personas en la gran tribulación. Gracias por todo, despídenos con tu bendición en el nombre de Jesús. Amén. Dios les bendiga, hermanos.